Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Si algo nos ha hecho descubrir la pandemia que estamos viviendo, es el enorme valor de la vida. La vida como un valor fundamental que debe ser salvaguardado siempre. Y la vida es precisamente el principal don que hemos recibido de un Padre, y la vida es el principal derecho que todo ser viviente tiene y que debe ser respetado. La vida. Dios mismo nos ha creado de tal manera que instintivamente defendemos la vida, cuidamos la vida, luchamos por sobrevivir, no queremos sucumbir, nos resistimos a la muerte. Hoy Jesús nos invita: no tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo, sino tengan más bien miedo a aquel que en cuerpo y alma puede destinarlos al castigo eterno. No tengan miedo a lo que puede quitar la vida del cuerpo. Ya no digo digo lo, a lo que puede quitar la vida del cuerpo. Tengan más bien miedo a todo aquello que en cuerpo y alma puede ser causa de su condenación eterna. Tenemos que cuidar la vida. Tenemos que proteger la vida. Tenemos que seguir todas las indicaciones
que los expertos y autoridades sanitarias nos dan para proteger la vida. Pero esta protección de la vida no debe hacernos olvidar que esta vida mortal no agota la vida a la que Dios nos ha llamado. La vida eterna es mucho más que este pequeño lapso de tiempo que pasamos en el mundo. Un día, recorriendo un panteón junto a un sacerdote de nuestra diócesis, el sacerdote me decía: ¿ya se dio cuenta, señor obispo, de cómo se describe la vida de un hombre en un panteón? Yo dije, pues hay muchas descripciones al ir leyendo los epitafios de las tumbas. Pero él me dijo, no, no me refiero a eso. Está el nombre de la persona, fulano, de tal, y luego están dos fechas unidas por una pequeña rayita, por un pequeño guión. La fecha del nacimiento y la fecha de la muerte. Eso es la vida humana. Una pequeña rayita entre dos fechas. Un pequeño guión entre dos momentos de la historia. La vida a la que Dios nos llama no es ese pequeño guión. Dios nos ha creado para hacernos partícipes de su propia vida eterna, plena y feliz. Esa es la vida a la que estamos llamados. Protegemos la vida, pero no tenemos miedo a lo que puede quitarnos la vida. Protegemos la vida, pero sabemos que hay valores más altos que la vida. Médicos, doctoras, enfermeros, enfermeras, que han puesto su vocación altruista, que han puesto su amor al prójimo por encima del amor a su propia vida, que arriesgan su vida en la atención a los enfermos, que muchas veces sin los insumos de protección necesarios se arriesgan al contagio y a la muerte. Tanta gente que sale de sus casas para trabajar, para poder sostener a su familia. Se exponen, se arriesgan, corren el peligro de contagiarse. Pero ellos no temen, aman la vida, pero no aman tanto la vida que tengan miedo a la muerte, sino que le tienen más miedo al egoísmo, a ese egoísmo que nos lleva a encerrarnos en nosotros mismos, a protegernos, a cuidarnos a nosotros mismos, y que nos hará llegar con un organismo muy sano al panteón y con un organismo muy sano al infierno. No tengan miedo a lo que puede quitarles la vida. Jesús envía a los apóstoles. Peligros en tierra, peligros en el mar, asaltos, fieras, ladrones, serpientes, envenenamientos, incomprensiones, azotes, despojos, torturas, muerte. No amaron tanto su vida que tuvieran miedo a la muerte.
tuvieron miedo a la muerte eterna. Hoy Jesús nos habla a nosotros y nos pide que seamos multiplicadores de su palabra. Lo que Él dijo a aquel reducido grupo de discípulos en los pequeños pueblos de Galilea, de Judea y de Samaria, en aquella época en que no había medios masivos de comunicación. Hoy el Señor nos dice: grítenlo desde las azoteas, háganlo público, lleven mi mensaje hasta los últimos rincones de la tierra. No sean una iglesia acobardada, no sean una iglesia clandestina, no sean discípulos que se avergüenzan de su maestro. Nada hay oculto que no llegue a saberse, ni lo bueno, ni lo malo, ni las acciones buenas, ni las acciones malas permanecerán para siempre en la oscuridad. Algún día brillará la luz y se sabrá la verdad de cada hombre y de cada mujer. No tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo a los hombres que pueden destruir su fama, que pueden destruir su prestigio, que pueden ridiculizarlos, que pueden reírse de sus creencias, que pueden tacharlos de fanáticos, que pueden tacharlos de conservadores, que pueden tacharlos de gente atrasada que se quedó atorada en la Edad Media. No tengan miedo a los hombres. No tengan miedo a los hombres. Anunciar el Evangelio. Vivir el Evangelio. Atrevernos a decir lo que pensamos y a decirlo abiertamente. No tener miedo de decir lo que pensamos de la vida, del valor de la vida desde el momento de su concepción hasta su fin natural. No tener miedo de decir lo que pensamos del ser humano, creado por Dios a imagen y semejanza suya. Del ser humano creado, varón y mujer. No tengamos miedo de hablar del ser humano creado en libertad y del significado verdadero de la libertad que debe ser ejercida responsablemente. No tener miedo de pensar, no tener miedo de nadar contracorriente y dejarnos llevar por una dictadura de pensamiento ideológico de lo políticamente correcto. Atrevernos a contradecir, atrevernos a nadar contracorriente, no tener miedo a las burlas, a que pintarrajeen nuestras casas, nuestros monumentos, nuestros templos. No tener miedo a decir lo que pensamos y creemos acerca de la familia, creada como una unión entre hombre y mujer que debe durar hasta que la muerte los separe y que no está fundada en el deseo, en el capricho, en la pasión, en la lujuria, sino en el verdadero amor que es
fiel hasta la muerte. No tener miedo a la fecundidad. No tener miedo a ser padre. No tener miedo a ser madre. Nunca ver el embarazo como una enfermedad. Para cuando te alivias, no está enferma, está embarazada. No ver el embarazo como una amenaza a mis proyectos. No ver al feto como un enemigo que pone en peligro mi vida, mi sueño y mi futuro. No tengan miedo de decir lo que piensan de la vida social, de la vida económica, de la vida política de nuestro país. No tengan miedo del hombre malo que puede matar sus cuerpos, pero que jamás podrá mandarlos en cuerpo y alma al infierno. Nada hay secreto que no llegue a saberse. ¿Cuántas corrupciones del pasado hemos conocido en el presente? ¿Y cuántas cosas buenas del pasado hemos conocido en el presente? Desconocidos que se canonizan y gente que no esperábamos, tachada de corrupta y encarcelada. Nada hay secreto, nada hay oculto. Tarde o temprano se revelará la verdad de cada uno de nosotros. No tener miedo de dar testimonio de nuestra fe. Dar testimonio de nuestra fe. El que dé testimonio de mí ante los hombres, yo también daré testimonio de él ante mi Padre. Aquel que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre. ¿Qué sentiría Pedro aquella noche en el palacio de Anás? ¿Acaso eres tú discípulo de ese? No lo conozco. Estás loca, mujer. Me confundes. ¿No recordaría Pedro esas palabras? ¿No serían esas palabras las causas de su llanto? ¿No serían esas palabras lo que hizo también sentirse triste y llorar cuando Cristo resucitado le preguntó por tercera vez, ¿me amas? Cristianos, cristianas, católicos, católicas, no tengamos miedo de expresar nuestra fe. No tengamos miedo de pensar como pensamos, ni de expresar nuestro pensamiento. No se dejen apabullar por dictaduras ideológicas o políticas. No tengan miedo a que les echen los perros encima. No tengan miedo a los hombres. En verdad les digo que los pájaros se venden muy baratos y sin embargo mi Padre los ama y los cuida y ni uno de ellos cae sin su voluntad. Y ustedes son mucho más amados que todos los pájaros del mundo. Hasta los cabellos de su cabeza están contados. Que Dios nos dé el valor, que Dios nos dé la fortaleza para ser fieles en el testimonio y para proclamar las cosas que en aquellos pequeños pueblitos Jesús predicó ante públicos reducidos
para hacer resonar su palabra en el mundo entero y en todos los corazones. Profesemos nuestra fe.